Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, he andado con mucha gripa, vengo llegando del doctor, cuídense mucho. Eh, Además del COVID también están fuertes las enfermedades de cualquier otro virus, de la gripa, de las diferentes que hay, de la influenza y todo esto que nos está pegando fuerte todavía. Disculpen, también la semana pasada no me fue posible subir el video y pues ahorita vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Primera de Juan 4, el versículo 6 es el que nos toca estudiar el día de hoy. Primera de Juan 4, 6 dice, Primera de Juan 4, 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La vez pasada veíamos que a los que son del mundo, el mundo los oye porque son del mundo y traen un mensaje del mundo. Y a los cristianos pues no nos oyen porque no somos del mundo y porque el mensaje que traemos no es del mundo. Pero, en teoría, y de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice la Biblia, nosotros somos de Dios. Las otras personas son del mundo. Los que enseñan todos esos mensajes equivocados, contrarios a la palabra de Dios, son del mundo. Y por eso dice Dios, el mundo los oye. Y cualquier persona que diga cosas tan equivocadas, como que Cristo no vino en carne, y no es una aparición, una apariencia, un fantasma, y que lo que hizo Jesucristo no tiene nada que ver con ser el Mesías y el Redentor y el Salvador, dice Juan, esos son los anticristos. Son del mundo, hablan desde el mundo los oye y a veces están hasta dentro de las iglesias. Muchas veces. Pero nosotros, dice Juan, los cristianos, somos de Dios. Por ahí tenemos que empezar a preguntarnos, ¿eres de Dios o eres del mundo? Si eres de Dios, te gusta escuchar a Dios. Si no eres de Dios, no te gusta escuchar a Dios. Y te gusta escuchar al mundo. Porque escuchas aquello que hablan de acuerdo a quién eres, de dónde eres y de dónde procedes. Por eso Juan nos aclara bien esto para que nosotros pensemos de quién somos. Le pertenecemos a Dios. ¿Has creído en Jesucristo como tu Salvador? Puede ser que hasta hayas nacido en familias cristianas, desde bebito te hayan llevado a la iglesia cristiana, pero si te hace falta un encuentro personal con Dios, si te hace falta ese momento en el que crees, en el que entregas tu vida, en el que pides perdón, y sobre todo crees en Jesucristo como tu Salvador, entonces todavía no eres de Dios. Primera idea que nosotros tenemos que pensar, somos de Dios. Si somos de Dios, ¿qué tenemos que hablar? Las cosas de Dios, no las cosas del mundo. No en ese fanatismo absurdo de siempre estar así, en todo momento hostigando, fastidiando, cansando a los demás, de que no estoy hablando de eso. No estoy hablando del fanatismo religioso. Estoy hablando del estilo de vida y de lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón es del mundo, lo que vas a hablar es del mundo. Sus ideologías, sus pensamientos, sus enseñanzas, sus sabiduría. Pero si eres de Dios, vas a hablar las cosas que son de Dios. Y entonces, cualquiera que conoce a Dios te va a oír. Así como cuando tú conoces a Dios, cuando eres de Dios, y escuchas a alguien que dice ser de Dios, pero como que
¿Quién sabe? Es lo mismo. Escucha solo a los que son de Dios, no a los que son del mundo. Si eres de Dios, entonces habla las cosas de Dios para que los demás del pueblo de Dios te escuchen. Porque el que no es de Dios no nos oye. Y el que no sea de Dios, no lo oigas. Es para los dos lados. Si eres de Dios, escucha la palabra que viene de Dios. Lo que no venga de Dios, no lo escuches. Por muy bonito que esté, es que hablan tan bonito de Dios. Puede estar muy bonito como hablan de Dios, puede estar así de bonito, así de equivocado. Y también tú, si eres de Dios, habla las cosas de Dios. Y si no sabes cuáles cosas son las cosas de Dios, es que no has conocido a Dios y no eres de Dios. No has tenido ese encuentro personal, íntimo y estrecho con Dios. Juan, en los versículos anteriores, había dicho que nosotros tenemos la capacidad de conocer la verdad y la mentira. Y dice, en esto conocemos. El que es de Dios habla las cosas de Dios. El que no es de Dios no habla las cosas de Dios. Pero hay muchos que aparentan ser de Dios y hablan las cosas del mundo. Y en realidad no son de Dios, son del mundo. Pero quieren que el pueblo de Dios, que la iglesia, crea, acepte y se someta a las cosas del mundo. Cuando en realidad el que no es de Dios no tiene por qué imponernos pensamientos que no son de Dios. Por muy manipuladitos, muy maquilladitos, muy bien arregladitos que estén esos mensajes, lo que es de Dios se escucha y lo que no es de Dios no se escucha. Así de claro es Juan. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Y si tú eres de Dios, escucha solo a los que hablan de parte de Dios, porque tú vas a conocer cuando en realidad esas personas están hablando de parte de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿En qué? En que nosotros, si somos de Dios, debemos escuchar a los que vienen de parte de Dios y ser escuchados por los que son de Dios. Hay una comunión íntima, profunda y estrecha en estas cosas. Solamente en la reflexión te digo, no quiero repetir, redundar más, sino solamente pensar en esto, que creo es lo importante. ¿Eres de Dios? ¿Has entendido que Cristo vino aquí para perdonarnos nuestros pecados, que nos hacía merecedores de la muerte eterna, pero que al creer en Él, esos pecados son perdonados, limpiados, arrojados a lo profundo de la mar, y por pura gracia, misericordia y amor, Jesucristo nos provee la vida eterna, además de la bendición de ser sus hijos, o junto a la bendición de ser sus hijos, mejor dicho. ¿Eres de Dios? Escucha a Dios. No escuches las cosas del mundo. Y si eres del mundo, yo te invito a que pienses en esto. Y entiendas y permitas que Dios te guíe a la verdad y que pueda ser esta verdad lo que te guíe al perdón de tus pecados y la vida eterna. Estaba pensando en esa frase que ahora hasta frases de la Biblia las usan las personas. Estaba viendo una persona que vende carros en el internet, ¿no? Y dice, ya saben ustedes que yo siempre digo la verdad porque la verdad nos hace libres. Y dije, ahora les va a poner a predicar. No, la verdad nos hace libres de cualquier acusación que quieran hacer en nuestra contra. Y yo me quedé pensando. Dije, ¿ese será el sentido de ese versículo? Claro que no, ¿verdad? Dios está hablando de la verdad de su palabra para conocer a Jesucristo como el Mesías.
Escucha bien lo que Dios quiere decirte. Y si eres del mundo, escucha a Dios. Llega a tener un encuentro personal con Él y conoce a Jesucristo como tu Salvador. Y verás la gran diferencia. Y si eres de Dios, escucha a Dios. Como dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vive lo que tengas que vivir en este mundo, pero escucha al que debes escuchar. Hay un posible juego de palabras en la oración que es la más importante entre los judíos y se llama Shema Israel Hashem. Deuteronomio 6. Oye Israel al Eterno. Y en otras palabras también podría decir, oye Israel al que tienes que oír. Y yo diría, oye pueblo de Dios, a Dios. Oye iglesia de Cristo al que tienes que oír. Pensemos un poquito en esto. Sigámonos cuidando de todo esto que estamos viviendo con los virus y las gripas y la influenza. Y piensa un poquito en la bendición que nos da Dios de ya empezar el segundo mes de este 2023. Que Dios te bendiga. Nos vemos dentro de 8 días y te invitamos a los cultos presenciales de nuestra iglesia SOE. Este mes de febrero lo hemos llamado, como muchas iglesias, el mes de la juventud. No podemos hacer una semana ni algunos otros eventos porque no tenemos un templo donde reunirnos. Pero en el lugar donde nos reunimos, estos próximos domingos de febrero, van a ser coordinados, dirigidos y hasta en algunos casos, espero que en todos, compartida la palabra de Dios por nuestros jóvenes. Te esperamos a partir del próximo domingo y todos los domingos de febrero, domingos de la juventud. Dios va a usar grandemente a los jóvenes de nuestra iglesia para compartirnos su palabra. Que Dios te bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo.